Deepak Chopra tiene una frase que dice que la felicidad no es más que la suma de muchos días felices. Así que si tenemos que elegir entre un día promedio o un día feliz, por supuesto que es mucho mejor sumar más días felices a tu vida. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte aquí en este tu canal de coaching. Gracias por estar conmigo. Soy Liliana. Por supuesto que si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet y dices, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pues bienvenido. Has llegado a un lugar especial en donde vas a encontrar contenido principalmente desarrollado alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos como el día de hoy que pueden estar relacionados con la motivación o con el desarrollo humano. Y precisamente hablando de desarrollo humano, hoy quiero hablarte sobre qué cosas podemos hacer para sumar felicidad en el día a día. Y te compartía una frase al inicio de este video de Deepak Chopra que dice que la felicidad no es más que la suma de muchos días felices. Y la realidad es que tal cual, si así lo vemos y miramos hacia los meses o años que pasaron, pues podemos hacer un recuento y decir, bueno, en realidad al día de hoy he tenido una vida promedio o he tenido una vida feliz. Bueno, por supuesto que nosotros somos parte súper integral de ese resultado que tú le quieres dar a tu vida. Así que si de forma consciente quieres agregar felicidad a tu día a día, bueno, hoy quiero compartirte algunas ideas que he estado recopilando por ahí y que quiero compartírtelas porque son sencillas y de alguna forma nos ayudan a ti y a mí a poder sumar felicidad en el día a día, pero para que en el acumulado nos ayuden a tener una vida en paz, una vida plena y una vida feliz. Así que bueno, no están en orden de importancia, pero acá te los voy a ir compartiendo. Bueno, mira, una de las cosas que en realidad me llamaron muchísimo la atención y que podemos hacer para sumar felicidad a nuestros días es primero que nada agradecer por estar vivo. Y antes de que me digas, oye, bueno, sí, Liliana, claro, bueno, todo el mundo lo sabemos. Bueno, a veces se nos olvida, porque mira, por supuesto, seguramente tú estás al tanto o habrás escuchado alguna vez que miles de personas mueren alrededor del mundo por muerte natural o por accidente o diferentes causas, pero al día de hoy tú estás vivo y tienes la gran oportunidad de hacer una diferencia en lo que haces. Por supuesto que a lo mejor podemos estar en la rutina y haciendo una cosa, yendo de aquí para allá y de repente enganchándote en discusiones o simplemente iniciando proyectos o cansadísimo de la actividad que acabas de llevar a cabo. Cualquiera que sea el caso, es importante recordar durante el día que, bueno, al menos estamos vivos. Somos tal cual seres vivos dentro de un mini planeta que tal cual está dentro de un vasto universo y que en realidad, si lo pensamos, somos realmente un punto insignificante en el espacio. Así que, oye, qué maravilla tener la vida y qué maravilla poder contar con salud y poder tener estos momentos. Así que, por supuesto, que si le quieres agregar un toque de felicidad a tu día, simplemente recuerda que hay que agradecer porque estás vivo, porque estás teniendo este maravilloso día y que, bueno, tú puedes hacer la diferencia para mejorarlo cada vez. Otra de las cosas que podemos hacer para sumar felicidad a nuestro día a día es encontrar satisfacción en lo que hacemos. Y mira, cuando te digo en lo que hacemos, recuerda que probablemente si te encuentras en la etapa productiva de tu vida, pues el trabajo va a ocupar un porcentaje enorme en tu día. Y por supuesto que en ocasiones vas a decir, oye, pero me encuentro trabajando 10 horas o me encuentro trabajando 12 horas, esto me genera demasiado estrés y estoy de un lado a otro. Bueno, sí, pero acuérdate que también son etapas. Así que más que padecerlo o más
más de que sufrirle tanto por ese tipo de situaciones por las que podríamos estar experimentando hoy en día, bueno, pues si queremos agregar felicidad a nuestra vida, podemos recordar que hay satisfacción en todo eso, porque en algún momento esa etapa se va a acabar y en el momento en que se acabe, tú y yo nos vamos a preguntar, oye, bueno, ¿y luego qué vamos a hacer? ¿No? O sea, en realidad ya bajaron como los días de superenergía o de estar haciendo un montón de actividades y bueno, pues probablemente los vamos a recordar con cierta melancolía. Bueno, pues ahora que estás en la jugada y ahora que estás precisamente en el campo de juego, pues es importante poder encontrar satisfacción en todo aquello que hagas. Así que, por supuesto que hay días difíciles, por supuesto que hay trabajos que de plano te están sacando demasiado estrés, pero por supuesto que también puedes encontrar satisfacción y propósito en todas aquellas actividades laborales. Claro que sí queremos tener una vida feliz, una vida plena. Otra de las cosas y de las prácticas que podemos hacer es poner en marcha el mindfulness o la conciencia plena. Claro que el ser conscientes realmente de lo que está pasando a nuestro alrededor es súper importante para sentir que nuestro día es feliz. Porque imagínate, si amanecemos y tal cual, o sea, nos levantamos en piloto automático y hacemos todo de forma mecánica, pero no disfrutamos ni siquiera que tuvimos un sueño reparador o simplemente que a lo mejor vas a tomar un baño o simplemente que tienes la gran posibilidad de poder tomar un desayuno. Bueno, si ni siquiera estamos presentes en ese tipo de experiencias, pues claro que el día se puede ir así tal cual, como una rutina, como una cosa mecánica y de la cual ni siquiera somos conscientes de poder disfrutarlo. Así que si tú quieres agregar un poco de felicidad en tu día, simplemente conéctate más con tu momento presente. En lugar de que tu mente esté divagando hacia cosas del pasado que te hirieron o hacia cosas del pasado que ya no están en tu control modificarlas, o si probablemente están en tu control, bueno, quizás no has tomado acción, pero en lugar de dejar que la mente vaya divagando por ahí, bueno, es mejor traerla al momento presente y poder maravillarte de todas las cosas en donde sí estás presente, las situaciones que sí están ocurriendo y que por supuesto te pueden ayudar a estar más concentrado, más alerta para poder experimentar con mayor felicidad todas las cosas buenas que están por venir. Así que claro que si te pones a practicar mindfulness poco a poco, pues eso te va a ayudar a agregar mayor felicidad. Ahora, si dices, bueno, pero ¿cómo voy a poner en práctica el mindfulness? Bueno, de forma muy fácil. Cuando estés en tu casa, bueno, conéctate con el momento presente, disfruta lo que estás haciendo. Cuando estés en el trabajo, conéctate con esa actividad laboral y puedes estar presente al 100%. Si vas a comer, trata de disfrutar la comida, conéctate con lo que estás mirando, observa los arbolitos que ves por ahí, por la ventana, o simplemente las personas pasar, o cualquier persona que te está haciendo algún comentario o con la cual puedas estar teniendo alguna buena conversación. Cualquiera que sea el caso, es importante que te conectes, que tengas tu concentración en eso que estás viviendo y verás cómo poco a poco, tal cual, esta tradición que tiene, pero siglos de práctica, te va a ayudar a elevar la calidad de tu vida y por ende agregar mayor felicidad a tu día. Una siguiente cosa que podemos hacer para sentirnos que tenemos un día feliz, en lugar de tener un día promedio o un día malo, bueno, pues lo podemos rescatar y podemos decir que nuestro día ha sido feliz si escribimos cuáles son las cosas que nos agregan felicidad. Y acá te voy a decir que tomes una hoja de papel y digas, bueno, déjame escribir cuáles son las cosas que me hacen feliz al día de hoy, porque por supuesto que esas pueden evolucionar e ir cambiando a lo largo de la vida, pero al día de hoy, ¿cuáles son esas cosas que te hacen feliz? Escríbelas. Ahora,
Acá la tarea no termina ahí, sino la parte rica y la parte productiva es que puedas hacer al menos una o 2 cosas de esa lista cada día, o al menos cada semana. ¿Para qué? Para que vayas sumando felicidad a cada uno de tus días. De esa forma te vas a sentir que estás progresando, que estás en paz y que en realidad tu vida vale la pena, tiene un propósito y que la disfrutas al máximo. Una siguiente cosa que podemos hacer para calificar nuestro día como día feliz y sentirnos que realmente vale la pena estar en este planeta y que vale la pena disfrutar cada una de las experiencias que nos ofrece la vida, es poder practicar la gratitud. Y mira, cuando te enfocas en lo que sí tienes, en lugar de estar obsesionado o obsesionada con las cosas que no tienes, eso te hace una gran diferencia, porque la realidad es que si vamos por la vida solamente enfocándonos en todo lo que no tenemos, en todo lo que no hacemos, en todos los lugares a donde no vamos, la realidad es que eso te va a generar una sensación de pesadez. Es mejor verlo con una perspectiva diferente. Y si te enfocas en lo que sí tienes, en la salud con la que sí cuentas, en los recursos con los que sí puedes hacer diferentes cosas, bueno, eso agrega alegría y agrega una especie de toque especial para tu día a día. Así que el practicar la gratitud no es poca cosa, es algo que a veces se nos puede olvidar y podemos decir, bueno, pero es que en realidad lo importante es seguir luchando y es seguir haciendo en la vida y poder concretar un trabajo, poder ganar otras cosas y poder hacer más y más y más. Bueno, sí, hasta cierto punto eso está bien, es parte de tu trabajo, de tus metas, pero no tiene por qué causarte pesadez. Lo puedes manejar de diferente manera si lo miras desde la gratitud y desde una forma de ser agradecido por lo que sí tienes al día de hoy. Bueno, eso realmente, casi de forma automática, te va a calificar como el día, como un día feliz, como un día que te suma, que te agrega paz y que en realidad lo estás disfrutando. Y la última cosa que podemos hacer, que es sencilla, que es fácil, que no nos cuesta nada para poder elevar la felicidad en nuestros días, es practicar la meditación. Mira, ¿por qué la meditación es importante y por qué se ha hecho en muchos países alrededor del mundo? Simplemente porque en ocasiones, si la mente está súper ocupada y si la mente está brincando de un pensamiento de aquí para allá, ¿cómo sería de monkey mind? Estar tal cual saltando de un pensamiento al otro en cada momento del día, pues eso no nos permite tener concentración, no nos permite estar en mindfulness. Y de acuerdo con la función cognitiva, pues esto a nivel cerebral significa que las ondas del cerebro están súper activas. En otras palabras, estas ondas, grandes científicos y meditadores como por ejemplo Oprah, como Deepak Chopra, como Joe Dispenza o mismo Sadhguru han llegado a la conclusión en que la actividad cerebral es importante y cuando está súper ocupada, pues el cerebro está emitiendo ondas gamma. ¿Y esto qué significa? Que ahí es en donde podemos estar realmente en preocupación, podemos estar angustiados, podemos estar con altos niveles de estrés. Y eso en realidad se traduce a que tal cual, al terminar el día vas a terminar rendido, vas a terminar como sintiendo que en realidad no sabes ni cómo has llegado al final del día, porque tal cual estuviste súper cansado, estuviste súper agotado, no tuviste oportunidad ni siquiera de sonreír y ni siquiera de disfrutar una taza de café, por ejemplo. Bueno, pues acá lo importante y tal cual son estas recomendaciones científicas es que a través de la meditación tú puedes ayudarle a tu cerebro a estar relajado. Ahora, eso se traduce a ondas alfa en el cerebro. Significa que la mente entra en un estado de relajación. Por eso el objetivo primario de la meditación es que estés en paz, es que te puedas quitar todos esos pensamientos que están haciendo ruido en tu mente y que están entrando con diferentes narrativas, problemas o preocupaciones. Es hacerlos a un lado y simplemente aprovechar el momento presente para estar tranquilo, para estar en paz. De esa manera, la función cognitiva o las ondas cerebrales van a estar en ondas alfa. Eso significa que van a
a estar relajadas, que vas a estar en un estado de concentración y esto, por supuesto, favorece el aprendizaje y la felicidad. Así que si tú lo llevas a la práctica de forma continua o cada vez, no tienes que ponerte a hacer meditación por 1 hora o 2 horas. Bueno, si lo quieres hacer está cool, pero la realidad es que no tienes que tomarte tanto tiempo. Con que inviertas 15 minutos, 20 minutos todos los días, entre más lo hagas, eso te va a ayudar a entrar a estos momentos de paz, a estos momentos de tranquilidad, a estar bien contigo, a que puedas apreciar todo de lo que hemos hablado, de lo que sí tienes, de tu vida, de todas las cosas que sí has hecho, de todas las cosas que sí has logrado y por supuesto de la salud con la que sí cuentas y con la cual tienes la gran fortuna de vivir esta experiencia en la tierra. Desconozco cómo sea tu día a día, si eres una persona que constantemente se la pasa corriendo de actividad en actividad y probablemente sientas que no tienes tiempo para nada. Y de pronto puedes pensar que estás viviendo el mismo día todos los días y que la realidad es que no lo estás disfrutando, porque piensas que estás invirtiendo muchísimo tiempo en el trabajo y que eso no le está dando oportunidad a que hagas tus cosas personales, a que valores las relaciones que tienes en tu vida personal, pero también podría ser al revés. Puede ser que sea todo lo contrario y que en este momento sientas que todas las ocupaciones o preocupaciones en tu vida personal, eso está impidiendo de alguna manera que te enfoques en los proyectos que te gustaría iniciar o aquellas cosas en las que consideras que tienes tanta creatividad y que puedes crecerlas de una forma importante. Bueno, claro que por esa razón, como parte de la evolución de todo ser humano, está en encontrar ese equilibrio. Ahora, primero lo primero, yo te diría, bueno, vamos a definir qué es buscar un equilibrio, porque si vamos a definir qué es el equilibrio entre la vida personal y laboral, aquí yo no te estoy hablando de repartir el tiempo del día en partes iguales. Por supuesto que no, porque si lo hiciéramos de cualquier forma, imagínate, tú te podrías ir de vacaciones un mes completo y de cualquier manera, si emocionalmente no sientes que has encontrado ese balance o ese equilibrio en cuestión, te puedes sentir que aún con todos esos días de vacaciones, no logras desconectarte completamente de tu rutina actual y no logras desconectarte del trabajo y eso te está impidiendo avanzar en el resto de tus actividades. Por esa razón, para definir ¿qué sería encontrar el equilibrio entre la vida personal y laboral? Pues específicamente me refiero a encontrar un balance, a estar en paz, a sentirte emocionalmente estable, tanto con tu vida laboral como con tu vida personal. Eso, por supuesto, sería encontrar el equilibrio que te funciona a ti, porque también esa es otra cosa. Yo te diría, en coaching lo veo todo el tiempo. Lo que te funciona a ti probablemente no le funciona a tu mejor amigo o no le funciona a otra persona, por la sencilla razón de que cada quien tiene su propia dinámica, tiene su propia rutina, sus actividades y claro que se va conduciendo por la vida de diferente forma. Por esa razón, el equilibrio puede ser definido y puede ser observado desde diferentes ángulos según la persona que lo esté implementando o que esté buscando sacar estas estrategias, llevarlas a cabo para poder elevar su calidad de vida. Así que, por supuesto que de estas estrategias que te voy a compartir, tú toma cuáles son las principales para ti en este momento de la vida y también considera cuáles son aquellas que te funcionan mejor y a las que definitivamente es necesario dar prioridad para que hagas los ajustes correspondientes.
La primera estrategia, que es de las más utilizadas en cualquier parte del mundo hoy en día, es establecer límites, aprender a establecer límites. Y no sé si mientras estás haciendo scrolling en el celular, de pronto has visto un montón de videos desarrollados con inteligencia emocional, otros no, pero que están enfocados precisamente a hablar directamente de qué es lo que necesitas, a poner límites, a aprender a decir qué es lo que te funciona directamente. Bueno, pues claro que esto es una buena idea, porque establecer límites es una estrategia que te va a ayudar precisamente a encontrar ese balance y ese equilibrio en ambas áreas de tu vida. Por la sencilla razón de que así como pones límites, por ejemplo, en tus juntas o estableces un calendario con las actividades superpuntuales que tienes que hacer en el trabajo, bueno, lo mismo sería adecuado para tus actividades personales y poder definir cuándo vas a terminar cada una de estas acciones. Porque claro que no sería justo, por ejemplo, que todos los días, casi al terminar tu jornada de trabajo, te quedes un par de horas extra todos los días. Bueno, porque eso se puede convertir en un hábito o sencillamente se puede descarrilar esa rutina. ¿Te ha pasado alguna vez que a lo mejor justo cuando ya estás por salir, a alguien del equipo se le ocurre establecer una junta y entonces te llaman de último minuto? Bueno, por supuesto que aquí es precisamente en donde hay que poner cuidado y hay que prestar atención a cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo. Y en realidad, por otro lado, que no sea tu caso, que no seas tú quien establece acciones o quien establece a lo mejor alguna reunión de último minuto con el resto de los compañeros, porque eso definitivamente va a mover los horarios y cuando se convierte en una costumbre, ahí es en donde puede ocasionar un daño que se traduzca hacia tu vida personal y laboral. Y eso te puede generar como resultado un sentimiento de que no tienes un balance adecuado, que no sientes que sea justo y que tal cual consideras que todo se está inclinando hacia las prioridades del trabajo y para tu vida personal no tienes ese espacio. Pero lo mismo sucede si lo miramos desde la óptica de la vida personal, porque también si a todo dices que sí y no estableces límites con ninguna persona y cualquiera puede disponer de tu tiempo o de tus fines de semana o del tiempo que te queda libre, pues claro que eso también te puede generar la misma frustración, porque por otro lado vas a decir, bueno, ¿en qué momento le voy a poner atención a mis proyectos laborales? ¿Cuándo voy a dedicar realmente un tiempo que me ayude a desarrollar todo lo que quiero hacer, ¿no? Así que por supuesto que el establecer límites es una estrategia que no es un tanto una estrategia egocéntrica, sino más bien es una estrategia que está perfectamente relacionada con el autoconocimiento. La siguiente estrategia que es súper utilizada es priorizar lo importante. Y aquí estamos hablando específicamente de tu rutina y de lo que tú necesitas. No se trata de que tú organices tu lista de actividades o tus cosas prioritarias en función de todos los demás. Claro que hay que tener presente, por ejemplo, horarios, compatibilidad con las agendas de tus compañeros de trabajo o sencillamente los miembros de tu familia. Pero eso no significa que debas sacrificar todo el tiempo lo que haces en función de los horarios externos. Así que por esa razón es importante priorizar. En ocasiones podemos sentir que el estar ocupados y el estar haciendo un montón de cosas, eso nos transforma en personas productivas y no necesariamente. En el trabajo, tú y yo lo sabemos que el estar en una oficina por 10 horas, eso no significa que hayas sido excelentemente productivo y que hayas concluido con tus pendientes, pero más bien tú puedes tener a lo mejor menos de la mitad del tiempo invertido y por supuesto que puedes haber terminado con todas aquellas actividades prioritarias que tenías identificadas. Y claro que eso realmente te convierte en una persona productiva porque vas a terminar todos tus pendientes en el tiempo que tenías designado para hacerlo
y además te va a quedar un tiempo extra para poder terminar tu jornada laboral tranquilamente, para poder tomarte unos minutos de descanso entre una actividad y otra y, por último, a establecer un equilibrio entre tu vida personal y laboral. Una siguiente estrategia muy efectiva es poder separar los espacios físicos y mentales. ¿Y a qué se refiere esto? A que precisamente cuando debas enfocarte en trabajar, bueno, pues en la medida de lo posible contar con un espacio físico en donde puedas concentrarte y llevar a cabo esa serie de pendientes. Pero en el momento en que necesites esa desconexión, pues que lo puedas hacer incluso hasta mentalmente. Por ejemplo, cerrar la computadora y entonces alocar tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo en la otra actividad que vas a llevar a cabo. Por ejemplo, alguna cena en familia, por ejemplo, algún paseo o sencillamente salir a caminar. Cualquiera que sea el caso, es importante hacer esa desconexión, porque en ocasiones podemos estar en la siguiente actividad, pero no hemos concluido emocionalmente la anterior. Y no sé si te ha pasado que de pronto puedes estar en algún restaurante y observar, por ejemplo, alguna familia en donde todos están en una cena, pero tal vez están completamente enfocados cada quien en su celular y mirando sus cosas. En ocasiones no es que no quieran poner atención a los demás, sencillamente es que tienen pendientes que hay que atender y precisamente porque no han logrado concluir las tareas anteriores, entonces siguen con esa misma actividad justo ahora en la situación actual. Por esa razón es importante poder hacer esa desconexión. Ahora, claro, cuando no te sea posible, probablemente ahí vale la pena que evalúes la posibilidad de agregar un tiempo adicional para llevar a cabo esa actividad y concluirla al 100% para después entonces iniciar con la siguiente. Todo esto te va a dejar una sensación mayor de estabilidad y de equilibrio. Y la última estrategia, no menos importante, es cuidarte. Esto suena súper básico, ¿no? O sea, te puedo decir, bueno, realizar ejercicio, hidratarte, llevar una dieta balanceada. Bueno, claro que todo eso decimos, bueno, eso es lo básico, es lo que deberíamos estar haciendo todos cada día, pero en ocasiones es lo primero que sacrificamos cuando nos sentimos saturados y con demasiado estrés. Acuérdate que si tú estás bien y te sientes tranquilo y en paz, vas a rendir de mejor forma en cualquier actividad que tengas planeada durante el día, sin importar si es una actividad personal o es una actividad laboral. Ahora, claro que hay cosas pendientes y situaciones externas que pueden parecer obstáculos que se meten en el camino y precisamente para poder afrontar de una mejor forma y con tal vez una mejor disposición a todas estas cosas imprevistas, es precisamente cuando te sientes bien, cuando estás logrando ese equilibrio en tu persona. Así que el dormir, el hacer ejercicio y todas estas cosas básicas te va a ayudar a que tengas esa salud física y mental que necesitas para sumarlo al resto de las estrategias y por ende lograr como resultado un mejor equilibrio en tu vida personal y laboral. ¿Te ha pasado que empiezas motivadísimo con un nuevo hábito para después olvidarlo completamente en la siguiente semana? Bueno, no te preocupes, nos pasa a todos. Todos hemos escuchado que para crear un hábito necesitamos 60 días y sencillamente el pensar en eso puede ser que nos dé pereza y decimos, ¿sabes qué? Ya me siento agotado y ni siquiera le he dado la oportunidad al hábito de construirse y demostrar cuáles son los resultados que puede aportar en mi vida. Así que ni siquiera comenzamos a hacerlo. Primero es importante entender algo. En realidad, el hábito no significa que tengamos una voluntad infinita, sino más bien y sencillamente es que un hábito es una acción repetida que el cerebro automatiza. Por esa razón, si lo miras desde esa perspectiva, va a ser más fácil que tu cerebro diga, bueno, esto es algo que realmente
realmente me gusta y lo puedo repetir. Por supuesto que acciones repetidas que te generan valor en el acumulado del tiempo te puede dar posteriormente resultados increíbles. Y vamos a ver algunos ejemplos que precisamente si los pones en práctica te pueden ayudar a crear nuevos hábitos que realmente se queden contigo para siempre. Y mira, un ejemplo de ellos sería el hábito de la actividad física. Si quieres agregar un nuevo hábito, como el ejercicio, claro que no tendrías que correr un maratón todos los días. Puedes empezar con algo pequeño, con 10 minutos de actividad y que esté relacionada con una actividad que te guste. Por ejemplo, puedes empezar con 15 minutos de caminata o puedes empezar con 5 minutos de yoga o puedes comenzar con algunos minutos de algún tipo de ejercicio que más te guste. Pero esto, primero que nada, por el hecho de que lo disfrutas. Y esa es una razón poderosísima para que el hábito realmente se quede ahí por siempre. Porque si tú disfrutas lo que estás haciendo, esa acción repetida se va a automatizar súper fácilmente en el cerebro porque le va a decir a tu organismo en general que eso es algo que te encanta y con lo cual la pasas increíble. Así que cualquier hábito que vayas a incluir a tu favor, es importante que puedas disfrutarlo y que realmente puedas observar sus beneficios. Pero por otro lado, otro ejemplo sería un hábito mental. ¿Y cómo sería eso? Bueno, así como normalmente relacionamos los hábitos con la actividad física, bueno, si el cuerpo necesita actividad física, también la mente necesita tranquilidad y relajación. Así que aquí puedes incluir diferentes hábitos que consideres apropiados en tu rutina. Por ejemplo, pequeños espacios que te pueden brindar esos minutos adicionales de concentración en el día. Así que aquí igual puedes tomar 5 minutos en el día o algunas veces en la semana para comenzar con un hábito que te ayude a estar en paz, que te ayude a relajarte y a continuar con tus actividades diarias. Otro ejemplo y un punto importante para crear hábitos que se queden contigo estaría relacionado, por ejemplo, con la nutrición. Y aquí, claro que todos en algún momento estamos buscando cuáles son los hábitos que nos pueden conectar con esa alimentación saludable. Y ahora, con esto no te digo que cambies tu dieta o que cambies tu nutrición de un día para otro. Claro que no, esto es importante hacerlo de forma supervisada con algún profesional de la salud o con algún nutriólogo. Sin embargo, bueno, aquí para crear un nuevo hábito significa que tú puedas prestar atención y seas consciente de cuáles son esas acciones que de forma repetida estás llevando a cabo día con día. Por ejemplo, si todos los días estás consumiendo un tipo de alimento que tú sabes que no te va a ayudar, bueno, eso claro que en el acumulado te puede generar un problema o sencillamente te puede causar pesadez, puede hacer que te sientas agotado y que sencillamente no tengas ni siquiera ánimo para realizar tus actividades. Pero por otro lado, si inicias con un nuevo hábito o empiezas a construir algunas decisiones de forma distinta, eso te puede ayudar a que en términos de alimentación, específicamente hablando de nutrición, pues también vayas agregando en algunos días de la semana estos alimentos o estas pequeñas cosas que pueden ser hábitos o cambios muy pequeñitos, pero que también en el acumulado pueden ser poderosísimos. Por ejemplo, el tomar agua. Si eres una persona que normalmente no consume agua regularmente, bueno, sencillamente puedes empezar a traer tu botellita de agua y tomar una mayor cantidad durante el día. Esto es un ejemplo, pero tú lo puedes aplicar para cualquier cosa. Y finalmente, esto lo puedes integrar como parte de tus actividades regulares para convertirlas en un nuevo hábito. Y por último, otra estrategia que está conectada con la creación de hábitos es el método de encadenarlos. ¿Y a qué se refiere esto? Sencillamente a que tus nuevos hábitos los puedas conectar con otros ya existentes. Por ejemplo, puedes decir, bueno, terminando de comer, voy a tomar un vaso de agua.
Otro puedes decir, bueno, terminando mi jornada laboral, voy a caminar 15 minutos. O probablemente, bueno, terminando mi jornada laboral, voy a ir al gimnasio media hora. Cualquiera que sea el caso, a lo mejor tú ya tienes un hábito o una rutina creada que repites todos los días regularmente. Bueno, ahí es una excelente oportunidad para que puedas pegar un nuevo hábito que te funcione y te agregue valor. Así que como conclusión te diría, el crear hábitos no se trata de perfeccionismo, ni tampoco se trata de que enfoques todo tu esfuerzo en identificar todos los hábitos posibles que te van a ayudar a tener una mejor vida. Bueno, más bien se trata de ir integrando esas pequeñas acciones que te pueden hacer una diferencia para que poco a poco vayas eliminando aquellas otras que no te están funcionando y que no te están agregando valor. Esto es importante hacerlo porque recuerda que en el acumulado esto te puede hacer una gran diferencia. Un mal hábito te puede generar un problema de salud o te puede generar un problema emocional, mientras que un buen hábito que te ayuda y te agrega valor te puede generar mayor felicidad, mayor estabilidad y paz mental, física y emocional. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es mejor, ver videos constantemente de motivación para mantener la energía o tú desarrollar tu propio motor para automotivarte todos los días? Bueno, si estás pensando en esta segunda alternativa, bueno, estás en lo correcto, porque si bien, claro que ayuda a ver videos, ayuda a ver contenido de motivación, bueno, claro, esto te va a dar un boost y te va a ayudar a complementar las actividades que haces todos los días, pero eso no sustituye lo más importante, que es lo que tú generas todos los días. Y la automotivación es una habilidad muy buena que puedes desarrollar porque te va a ayudar a alcanzar metas, a concretar proyectos, a sentirte que vas más ligero por la vida, a superar situaciones difíciles y, por supuesto, mantener el impulso, la constancia y la resiliencia, sobre todo en momentos difíciles. Así que si quieres saber, bueno, algunos ejercicios de los más utilizados para mantener la automotivación, bueno, pues acá yo quiero compartirte 5 ejercicios prácticos. Como siempre, te traigo los ejercicios que sean más prácticos, más cortitos, que los puedes hacer de forma fácil todos los días. Y bueno, estos 5 ejercicios simples pero poderosos te van a ayudar a reconectar con tu propósito, a ganar energía, a enfocarte y a motivarte todos los días. El primer ejercicio es llevar un diario de logros, aunque sean muy pequeñitos. Bueno, ¿de qué se trata este ejercicio? Simplemente que tengas un cuadernito en donde vas a anotar al final del día 3 cosas que hayas conseguido. Bueno, ¿por qué es importante y por qué nos ayuda? Porque nos ayuda a enfocarnos en lo que sí hicimos bien, en lo que sí hemos avanzado y, por supuesto, no estar prestando toda la atención en todo aquello que no logramos conseguir. Así que anota 3 cosas que hayas conseguido durante el día, por muy pequeñas que estas sean, para enfocarte en lo que sí estás avanzando. El segundo ejercicio para mantener la automotivación y para enfocarnos en lo que está en nuestro control es visualizar tus metas. Ahora, seguramente habrás escuchado que muchos autores te recomiendan visualizar la meta. ¿Por qué es importante? Bueno, esto simplemente funciona porque el cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real. Por esa razón, tú puedes dedicar a cualquier hora del día, puedes dedicar un par de minutos simplemente para cerrar los ojos e imaginar cómo sería cuando logres esa meta. Es decir, cómo te vas a sentir, qué es lo que estás experimentando, qué es lo que estás mirando. Y bueno, todo eso ayuda a que el cerebro capte toda esa información y por ende vas a mantener el esfuerzo, la dedicación y te vas a mantener en la acción. El tercer ejercicio para mantener la automotivación es hablarte como tu mejor coach. Reemplaza frases negativas que te digas constantemente de no puedo hacer esto, o no soy bueno en esta cosa, o nunca lo voy a lograr, por frases diferentes como, por ejemplo, me estoy esforzando, estoy aprendiendo a ser mejor, estoy poniendo todo mi esfuerzo para progresar en esa habilidad. Bueno, este lenguaje, por supuesto que va a transformar tu realidad porque te va a mover de una mentalidad fija
a una mentalidad de crecimiento y el lenguaje interno importa muchísimo para crear tu realidad actual. Así que todo eso está conectado con la automotivación para seguir manteniendo ese espíritu y ese enfoque de poder progresar en todo aquello que te interesa. El cuarto ejercicio para mantener la automotivación es conectar con tu por qué y seguramente lo has escuchado, las 5 preguntas del por qué. Lo hacemos para llegar a la causa raíz de por qué hacemos las cosas. Así que en cada actividad o en cada cosa que hagas todos los días, por muy superficial que parezca, pregúntate, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Para qué quiero hacer esta cosa? Si sigues repitiendo la pregunta, bueno, pues eso te va a llevar a la causa emocional, raíz y de fondo que te impulsa a conseguir las cosas todos los días. Por supuesto que esto es buenísimo para impulsar la motivación y para mantener tu enfoque. Y el quinto ejercicio para mantener la automotivación, último, no menos importante, es planificar acciones o microacciones diarias. Bueno, estas acciones pequeñas son importantes porque es preferible romper un proyecto o una actividad que es enorme o que te puede causar estrés en pequeñas tareas y después marcarlas como completadas. Bueno, por supuesto que esto visualmente te va a ayudar a mantener el enfoque y la automotivación de que claro que puedes hacerlo, de que ya has logrado muchas cosas anteriormente y que por supuesto puedes seguir esforzándote para concluir el proyecto en general. Así que por supuesto que el planificar microacciones diarias está perfectamente conectado con la automotivación para que puedas mantener tu progreso diario. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que esta información te ayude a fortalecer tu automotivación. Por supuesto, eso no te va a quitar que veas videos o que veas información que te va a ayudar a dar ese boost de motivación, pero el más importante es la motivación intrínseca, la que tú trabajas todos los días, la que tú fortaleces recordando todas aquellas cosas que sí has logrado y no enfocarte en esas cosas que te están faltando o que están pendientes. A ver, dormir bien no se trata solamente de cantidad, sino más bien de calidad. En las sesiones de coaching de vida, principalmente, es uno de los objetivos que se repite constantemente y lo vemos de diferentes formas. Por ejemplo, todo el tiempo estamos pensando, bueno, ¿cómo ser más productivo? ¿Cómo dejar de procrastinar? ¿Cómo lograr mis metas? ¿Cómo tener mejores relaciones interpersonales? ¿Cómo ser más efectivo en mis proyectos laborales? Y bueno, todo eso suena genial, suena a que tenemos un super plan y decimos, bueno, está increíble, pero a ver, ¿cómo los vamos a conseguir si en realidad no das tu 100%? Y ese 100% pues está conectado también con la energía, si realmente sientes que has dormido bien, si sientes que tienes la capacidad y que estás realmente conectado con tu momento presente. Bueno, por supuesto que aquí es en donde el sueño reparador y el verdadero descanso juegan un papel súper importante porque gracias a eso es que tú te vas a convertir en una persona más eficiente, vas a tener más energía, vas a estar mejor concentrado y te vas a sentir incluso con un ánimo y bienestar general mucho mejor y más efectivo para poder concluir con todas tus tareas y por ende conseguir lo que te propones. Así que claro que mirar cuáles son las recomendaciones que tiene la ciencia alrededor del sueño, bueno, no es poca cosa porque eso nos va a ayudar a sentirnos mejor en general. Ahora, lo primero que me gustaría compartir contigo es, bueno, ¿qué dice la ciencia alrededor de las conexiones entre el sueño y la salud mental? Y me encontré 3 conexiones que me parece que son las más importantes. Mira, la primera es que hay una relación bidireccional.
entre el sueño y la salud mental. Esto se refiere a que no solo la ansiedad o la depresión pueden afectar el sueño, sino que dormir mal puede empeorar o desencadenar síntomas mentales. Por ejemplo, un metaanálisis de ensayos controlados demostró que mejorar la calidad del sueño produce de pequeños a medianos efectos en mejoras del estado mental. Eso se refiere a la reducción en la depresión, ansiedad o estar rumiando pensamientos que no nos ayudan o que no nos agregan valor. Claro que esto es importante porque podríamos pensar, bueno, dado que tengo depresión o dado que tengo algún problema de esta naturaleza, eso está generando que no pueda dormir o eso es lo que crea que tenga insomnio o eso es lo que está provocando que no tenga un buen descanso reparador. Bueno, y en realidad esto sucede en ambas vías. Es decir, si bien es cierto lo primero, también es cierto que sucede al revés. Dado que no estás teniendo un descanso efectivo, entonces esto puede empeorar con el tiempo y te puede generar problemas de tu salud mental en general. La segunda conexión que me parece interesantísima es que el sueño insuficiente normalmente está vinculado con el malestar mental. Y esto se refiere a que en un estudio poblacional en Estados Unidos, las personas con sueño inadecuado tenían casi 2.5 veces más probabilidades de experimentar angustia mental frecuente. Y aquí en el estudio se dio con un hallazgo importantísimo. Tú y yo hemos escuchado que la recomendación en el sueño es dormir 8 horas diarias. Bueno, eso está súper bien, pero en el estudio se demostró que esto realmente es lo adecuado, que realmente las personas que participaron en el estudio encontraron que 8 y 9 horas de sueño es lo que los hacía gozar de una mejor salud en general. Y personas que durmieron por debajo de 8 horas de forma regular, entonces tenían una mayor tendencia a tener problemas mentales. Y la tercera conexión entre el sueño y la salud mental en general se refería al ánimo y a la cognición. Y aquí los diferentes estudios mostraron que la calidad del sueño tiene un impacto más pronunciado sobre el estado de ánimo diario que el efecto inverso, es decir, cómo afecta nuestro estado de ánimo a nuestras horas de sueño y de descanso. También, por otro lado, en otro estudio, en estudiantes de medicinas, se encontró que más del 60% tenía calidad de sueño deficiente y eso estaba relacionado con mayores puntajes de depresión, de ansiedad y de estrés. Mientras que otro estudio también mostró que la calidad del sueño estaba más fuertemente vinculada con la salud mental que con la salud física en adultos jóvenes. Así que por supuesto que si esto está perfectamente documentado y estamos observando que en los diferentes estudios y en toda la investigación que tenemos disponible se encuentra una relación directa entre dormir bien equivale a tener mejor salud mental, a tener mejor estado de ánimo, mejor cognición, mejor atención. Claro que eso nos lleva a buscar cuáles serían las mejores estrategias para realmente dormir bien y no solamente agregar esas horas de sueño, sino que efectivamente las horas de descanso sean eso, un descanso mental, un descanso reparador y que eso se traduzca a beneficios tangibles en nuestra salud. Así que vamos a revisar 5 de las estrategias más utilizadas y más ampliamente recomendadas por su efectividad para mejorar el buen descanso. Y la primera es tener una higiene del sueño consistente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere primero que nada a, en la medida de lo posible, mantener nuestros horarios, es decir, la hora de irse a dormir, la hora de levantarse. Esto ayuda muchísimo y Harvard lo recomienda porque la consistencia es fundamental para que el organismo se acostumbre a cuáles son las horas de sueño que normalmente recibe, pero también a tener una consistencia en los hábitos diarios. Por otro lado, también es adecuado crear un ambiente reparador, por ejemplo, no tener luces o no tener ruido excesivo o cosas que te puedan distraer y que realmente mantengan a la mente ocupada
incluso cuando ya estás dormido. Eso me lleva, por supuesto, a que evites en la medida de lo posible utilizar pantallas brillantes, es decir, estar trabajando a altas horas de la noche o simplemente seguir en tu celular haciendo scrolling. Bueno, pues esto no es lo ideal para tus horas de sueño. Así que si te es posible, evítalos al menos una hora antes de dormir, ya que la luz azul altera la melatonina. Por supuesto que a todos nos encanta dormir siesta durante el día, pero esto no es lo más recomendable porque interrumpe el ciclo nocturno. Así que lo ideal es no dormir por más de 30 minutos. Y por último, también evita los estimulantes. A ver, si tú eres de las personas que nos encanta el consumo de los refrescos, bueno, la cafeína, la nicotina, bueno, todo esto por supuesto que altera el ciclo de sueño, así que en la medida de lo posible, evítalos al máximo. La segunda estrategia es la exposición a la luz solar y la actividad física. Por supuesto que tener exposición a la luz natural durante las mañanas, esto es muy efectivo porque te ayuda a ajustar y a sincronizar el reloj biológico y por ende el ritmo cardiovascular. Pero por otro lado también llevar a cabo actividad física regular o hacer el ejercicio que más te guste, esto ayuda muchísimo a normalizar tus horarios de sueño. La tercera estrategia es seguir una rutina mental relajante. Y bueno, con eso es sencillamente que te prepares antes de dormir y que en ese momento te desconectes del modo preocupación. En ocasiones dejamos las preocupaciones precisamente para el momento de irnos a dormir y eso no es una buena idea. Por el contrario, la rutina que es importante establecer en la noche es, por ejemplo, utilizar sonidos relajantes o sencillamente estar tranquilo o escribir en un diario si es que tienes alguna preocupación o poner ese pendiente dentro de tu agenda para después atenderlo en el horario específico que consideres adecuado. La cuarta estrategia es el control del estrés y la regulación emocional. Claro que hay muchísimas técnicas alrededor de esto, como por ejemplo la meditación, ejercicios de respiración o incluso el mindfulness. Todo esto te puede ayudar a relajar la mente. Pero por otro lado, también las terapias cognitivo-conductuales para el insomnio han demostrado ser muy eficaces para todas las alteraciones de sueño. Así que si llevas a cabo este tipo de técnicas y este tipo de estrategias, todo eso te va a ayudar a estar en un momento de relajación y a que efectivamente la mente descanse y se prepare para iniciar su ciclo de sueño. Y la quinta estrategia se refiere a hacer ajustes cognitivos. Y esto, por ejemplo, sencillamente lo podemos traducir a que si de plano no puedes dormir, bueno, pues es mejor ponerte a hacer otra cosa, pero no estés forzándote o no te sientas obligado a querer dormir, porque esto puede incrementar tu ansiedad. Pero por otro lado, puedes hacer otro tipo de actividad y después regresar cuando tu mente esté más tranquila. Y otro ajuste cognitivo que puedes hacer es limitar los pensamientos negativos, precisamente como te lo decía en la estrategia anterior. Si de repente llega un pensamiento negativo que no te está ayudando o que está descarrilando tu sueño, bueno, es momento de poner atención y sencillamente reconocerlos y no engancharte con ellos. Ahora, estas 5 estrategias las puedes complementar con una forma de medición. ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, prestando atención al menos por 3 semanas o durante un mes y viendo cuáles son los resultados que obtienes. Por ejemplo, puedes decir, a ver, voy a implementar este pequeño cambio o voy a implementar esta nueva estrategia sugerida y voy a ver cómo me siento. Voy a ver si me estoy sintiendo con más energía. Voy a ver si se modifica la calidad de mi sueño en general a la hora de despertar. Por supuesto, que conforme vas avanzando puedes hacer ajustes, puedes enfocarte en hacer algún cambio que te esté funcionando mejor y puedes dejar de lado aquellos que no te ayuden directamente. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Ahí tienes 5 estrategias poderosísimas que son de las más utilizadas para poder transformar tus horas de sueño en un descanso reparador y por supuesto transformador desde el punto de vista mental.
mental. Como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de las estrategias piensas poner en práctica a partir de ahora. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.